ahí parece que están dando. Ahí dice que se está transmitiendo en Facebook. Sí. Entonces, ya. Entonces partimos. Estoy haciendo la última verificación de que estamos ok. Sí, ya, ahí estamos. Ya, entonces partimos el programa de hoy con mucha emoción, porque somos 100 personas, estamos a tope con la capacidad de nuestra cuenta en Zoom. Por eso estamos también transmitiendo por Facebook Live de la Reserva Natural Municipal. Así que la más cordial y entusiasta bienvenida a este programa. Hoy día 30 de julio del año 2020 estamos en un proceso de adaptación, ¿no es cierto?, de lentamente estar volviendo algunos a sus puestos de trabajo, han bajado, ¿cierto?, algunas cifras de contagio. De alguna manera eso es una señal de tranquilidad para algunos. Sin embargo, nosotros estamos transmitiendo ahora yo estoy desde mi casa transmitiendo, hemos estado todos estos meses teletrabajando, acercando el Parque Mauguida a los habitantes de Santiago, tratando de ofrecer un espacio de aprendizaje, ¿no es cierto?, de bienestar, un poco de acompañamiento en estos momentos que estamos pasando que son bastante estresantes. Y bueno, nosotros somos el equipo de medio ambiente de la Municipalidad de La Reina. Yo trabajo como encargada de educación ambiental del Parque Mauguía, soy bióloga y tengo el orgullo de estar siendo la moderadora de este espacio. Y llevamos muchos programas, este es el episodio número 20. Hemos invitado a muchos profesores, profesoras, investigadores del ámbito de la conservación, porque lo que nos interesa en este programa es aprender sobre nuestro territorio precordillerano y poder en el fondo enriquecer este proyecto que tenemos en la Comuna de La Reina, que se basa fundamentalmente en conservar un fragmento de precordillera que está en la Comuna de La Reina, en el Parque Mauguida, con el apoyo de distintos especialistas, entre ellos el invitado de hoy. Así que estamos contentos con el resultado, ya acabamos de presentar el plan de manejo en el Consejo Municipal, estamos prontos a publicar el documento, estamos muy cercanos también de llegar a ser una reserva natural, ser la primera reserva natural municipal de la región metropolitana. Y todo esto gracias al trabajo colaborativo que se ha generado entre el mundo de la municipalidad, ¿cierto?, el Ministerio de Medio Ambiente con el proyecto que es Montaña, y con distintos colaboradores, y entre ellos el invitado de hoy que voy a pasar a presentar, que es Antonio Vita. Muchos de ustedes ya lo deben conocer mucho mejor que yo, pero el profesor Antonio Vita se acercó a nosotros porque fue alguien que nos apoyó en el ámbito de un objeto de conservación que nosotros definimos dentro del plan de manejo, que es el guayacán. Ustedes deben saber que él se especializó en el manejo de esta especie, y llegamos a él gracias a una persona que quizás está acá con nosotros, Daniela Cortés, que fue alumna de él, y ella nos dio el contacto del profesor y empezamos las conversaciones, y él con mucho entusiasmo y buena disposición nos empezó a colaborar, participó de los talleres ampliados, lo fuimos a ver a la universidad, nos atendió con mucha generosidad y nos transmitió todo su conocimiento. Entonces hoy día estamos queremos también hacer un homenaje porque estamos viendo que es una persona muy querida por mucha gente, ha enseñado, ha formado profesionales, ha colaborado con distintos organismos gubernamentales. Entonces estamos súper emocionados con esta convocatoria. Así que esto también vale como un homenaje a su trayectoria y a su entrega hacia el bosque, hacia la gente. Así que un abrazo, profe, en nombre de todos, por todo lo que ha hecho. Así que lo voy a presentar de manera más formal. Y bueno, el contexto de hoy es que vamos a hablar sobre rehabilitación ecológica, que es una palabra que él quiso
precisar mejor, porque en un principio queríamos invitarlo a hablar de restauración. Entonces ahí, porque en el Parque Mauía estamos con proyectos de reforestación y queremos aprender sobre esta materia, porque es algo que nosotros no manejamos al 100%, y sabemos que la reforestación es muy importante para enfrentar el cambio climático, la megasequía, así que ese es más o menos el contexto temático. Quiero leer un poquito de su biografía. Bueno, Antonio Vita es ingeniero forestal, profesor titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, donde se ha desempeñado como académico durante toda su vida profesional, realizando docencia, investigación, administración académica y vinculación con el medio, en el ámbito de la silvicultura, con énfasis en bosque nativo, en particular en zonas áridas y desérticas. También ha realizado docencia en la Universidad Austral, en la Universidad de Talca, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Santo Tomás y Nacional de Asunción en Paraguay. Entre los años 93 y 96, junto a 5 oficiales regionales de la FAO, integró el grupo de desertificación que llevó a cabo el programa para control de la desertificación en América Latina y el Caribe. Desde el año 2008 al 2012 fue integrante del Comité Silvoagropecuario de FONDEF de CONICIT, y en el año 2016 formó parte de la comisión liderada por CONAF que elaboró el Plan de Conservación del Guayacán. Desde ese mismo año ha integrado la comisión temática Zonas Áridas y Semiáridas como parte del proceso de definición de la política forestal para Chile. Como consultor privado en los últimos 12 años ha participado en la realización de diversos informes de expertos para permiso ambiental sectorial y planes de manejo de preservación. Así que es toda una eminencia que tenemos hoy día el placer de escuchar. Él nos va a hacer una exposición en donde va a abordar 3 tópicos principales. Primero vamos a escucharlo hablar sobre conceptos clave relacionados a la integración entre restauración ecológica y silvicultura, conservación y manejo. En segundo lugar, aspectos de la ecología de los bosques en cuanto a su estado actual y dinámica. Y en tercer lugar, algunas experiencias de manejo silvicultural relacionadas con especies esclerófilas, espinosas y el guayacán. Y esta va a ser una presentación en base a fotografías principalmente de la zona de Coquimbo y en menor medida de Valparaíso y la región metropolitana. Entonces vamos a darle la palabra al profesor, invitarlo a que haga un saludo quizás a toda la gente que está escuchando, y yo voy a, mientras tanto, a preparar voy a compartir pantalla. Así que recuerden mantener en silencio sus micrófonos, y las preguntas las vamos a hacer al final. También pueden poner sus preguntas por el chat y yo las puedo ir intercalando para no generar caos, porque somos muchos. Entonces ustedes pueden escribir las preguntas en el chat y si corresponde, si puedo, intervengo, y si no, al final vamos a dar un tiempo para las preguntas de manera directa. ¿Les parece? Así que, profe, el micrófono es todo suyo, lo escuchamos con mucha atención y ganas. Muchas gracias, Camila. Espero que me escuchen bien, ¿no es cierto? Para mí realmente ha sido una sorpresa impresionante encontrarme con tantos queridos y queridas egresados de la Universidad de Chile y de otras universidades también. La verdad es que debo ser franco, esta presentación estaba concebida para un público más de tipo general, no tan especializado como todas las caras que veo acá. Así que doy esa explicación para estos efectos. Bueno, vamos a empezar entonces con falta la primera. Sí. Yo no sé por qué no tengo la... Camila, usted me va a ir moviendo o yo voy a manejar Yo lo voy a ir usted me tiene que dar la pasada. Sí. Pucha, pero ¿por qué no tengo la portada? Qué raro, a lo mejor algo... No, pero no importa. O sea, por Ya. último, a ver, pero ¿y por qué no me hace que yo la haga desde acá, desde mi, o no puedo? Sí, si usted quiere compartir, como le acomode más. Aquí.
Usted puede, profe, está Sí, prefiero hacerla yo. ¿Ah? Ok, Voy a intentarlo. ¿Qué le parece? Tiene que compartirme la pantalla. ¿Ah? ya. Entonces dejo de compartir. Comparta nomás la pantalla. A ver, voy a... ¿Ven algo ustedes de lo que estoy viendo yo aquí o no? Todavía no. Ahí. ¿Aló? Todavía no le vemos la pantalla, profe. Ah, ya, quiere decir que entonces hay algo que porque yo tengo la Antonio, tienes presentación que puesta aquí compartir yo. pantalla. Ah, pero, a ver. Compartir pantalla abajo. Ah, yo tengo que hacer eso. Sí, sí. Sí, usted tiene que Espérese, hacer. a ver. Abajo a la derecha. Sí, es que quiero ubicarme primero, compartir pantalla, ¿ya? Compartir. Compartir. ¿Ya? Ahora, ¿ven o no? Ahora Sí, ahí sí. sí. Ahí sí. ¿Están viendo? Sí. Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, Recuerden apagar sus pantallas también para que no falle la transmisión. perdón. Bueno, bueno, ahí está mi nombre. Muchos de ustedes me conocen, pero ahí está puesto el correo por si posterior a esta presentación no duden en escribirme. ¿Ah? Bueno, entonces, como decía Camila, son tres aspectos que vamos a ver, ¿no es cierto? Con algunos conceptos generales: estado natural del bosque esclerófilo espinoso, Guayacán, y silvicultura. Debo aclarar que el título decía bosque nativo en general, pero siempre la idea fue referirnos al bosque esclerófilo y espinoso y al Guayacán, porque tal como decía Camila, son los componentes principales que hay de bosque nativo en el caso del Parque Mahuida. ¿Eh? Esa es la explicación. ¿Eh? Entonces, primero, un contexto general del tema de la desertificación, ¿no es cierto? Que hay una definición de certificación que es bastante más larga que la que está puesta ahí, porque detalla todo lo que significa degradación de las tierras, pero para efectos de esta presentación yo lo simplifiqué y son sencillamente decir que es degradación de tierra, sin entrar en detalle, por causas naturales y o antrópicas. Ahora, al respecto, nosotros podemos manejar las causas antrópicas, las causas naturales no las podemos directamente manejar, aunque indirectamente tal vez sí, por el cambio climático, ¿no es cierto? Somos responsables del cambio climático en parte, en fin, así que, pero fundamentalmente las causas antrópicas. ¿Cuáles son estas causas? Las tradicionales son en todas partes, aquí en Chile, en América Latina y en otros países, lo mismo. La paraleña, en todas partes ocurrió eso. Sobrepastoreo o pastoreo no manejado. Agricultura migratoria, Dios. Y un poco más recientemente, reasignación de aguas. Y más recientemente aún, expansión urbana. Aquí tenemos una foto, esto es del oasis de Quillagua, que está en el límite de la región de Tarapacá y de Antofagasta, por donde pasa la ruta 5 Norte, en que el río Loa, que está un poco a la espalda de la foto esta, pasa por ahí. Ustedes pueden ver al fondo, ¿no es cierto?, el desierto en esa zona absoluto, que no hay nada, pero acá donde está la influencia del río, hay un bosque natural de Prosopis alba, el algarrobo del norte. ¿Eh? Y aquí había agricultura, pero ¿qué ocurrió? Que con el crecimiento de la ciudad de Calama, que
está más arriba. El desarrollo de empresas mineras que ocupan el agua, esta agua disminuyó y además se contaminó y desapareció la agricultura. Solamente quedó la parte, podríamos decir, forestal. Entonces, este es un caso de desertificación por reasignación de agua. Y aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, pero la CONAF, región de Antofagasta, ha estado empeñada en desarrollar un punto de vista más forestal, ¿se fijan? Y nosotros como universidad participamos también en un plan de ordenación de todo este oasis. Bueno, otro ejemplo, fíjese que esta es la región de Coquimbo, ese es un Guayacán que, como dijimos, vamos a tratar de enfatizar lo de Guayacán. Ustedes saben que el Guayacán es un árbol, ¿no es cierto? Pero miren cómo está ahí. No puede crecer, está camifitizado, como decía el recordado profesor Rodolfo Gajardo, camifitizado, y por efecto las cabras. Ustedes pueden observar el suelo que tiene toda la evidencia de que ahí hay ganado caprino. Esta foto fue tomada en una hacienda, en una gran hacienda cerca de Punitaca. Aquí tenemos una foto que es de cerca de Canela. Ahí hay una comunidad agrícola. Fíjense ustedes, fue una lluvia, agricultura migratoria, en un terreno con mucha pendiente, y que fue abandonada. Acá a la izquierda hay una situación testigo, o bien una lluvia mucho más antigua que hubo abandonada. Fíjense aquí evidencias de erosión. Esta es una foto antigua que está cerca del embalse de la Paloma, y lo que ven a la izquierda ustedes es un antiguo ensayo con CONAF, región de Coquimbo, de introducción de especies, que muchos años trabajamos en eso. Ahí están los letreros, incluso las especies. Pero lo interesante de esto es que ustedes vean la parte excluida a la izquierda, se ve con herbáceas anuales, ¿no es cierto? Totalmente distinta a la situación que se ve a la derecha. ¿eh? Entonces, aquí hay una evidencia de qué significa el pastoreo en un plazo muy corto, por un lado. Y por otro lado, algo que vamos a hablar más adelante, de que a veces basta con la exclusión para que reaparezca un poco la vegetación natural. Pero esta sería la causa de ganado intensivo. Mire esto. Esta es una comunidad agrícola, Jiménez y Tapia, que está por el camino interior entre Punitaqui y Combarbalá, que está totalmente certificada, pero están los espinos ahí. Hay unos cuantos espinos ahí que, bueno, las cabras no han alcanzado, pero fíjense el terreno como está, con una desertificación pero absoluta. Bueno, ¿cuáles son los efectos entonces de la desertificación? ¿Por qué empieza esto? Esto empieza por pérdida de la biodiversidad, es decir, se afecta la vegetación y evidentemente la fauna asociada. Después viene ya, cuando es más grave, la erosión, y ahí la cosa se pone peor porque ya ahí recuperar eso es mucho más difícil. Y en la parte social empieza se rompen las familias porque la gente pierde el trabajo, se empobrece, pierde el trabajo y tiene que irse a otros lugares. Y finalmente es una zona de empobrecimiento. Y ustedes han visto que parte en el mundo de zonas como el Sahel africano, ¿no es cierto?, que es muy pobre, es uno de los lugares más desertificados que hay en el mundo. Normalmente los principales núcleos de desertificación son alrededor de los desiertos. En nuestro caso, tendríamos la región de Atacama y principalmente la región de Coquimbo. Bueno, ¿cómo revertir este proceso? A través de un manejo sostenible. ¿Qué significa eso? Que no se trata de eliminar, como en alguna oportunidad se planteó, las cabras, por ejemplo. No se trata de no cortar más leña, no se trata de no usar el agua, no se trata de no construir más casas, etc. Se puede seguir haciendo todo eso, pero bajo un concepto de manejo sostenible. Es decir, si es ganadería, con la cantidad de animales adecuada, con el tipo de animales adecuado, con un manejo adecuado. Y así en todas las áreas que convergen a eso.
¿Cuál ha sido la contribución de las ciencias forestales en el control de la desertificación? La verdad es que ha sido muy importante. En el año 1993, cuando recién, después de la cumbre de la Tierra, que había sido 92 en Naciones Unidas, la FAO, con el apoyo económico del NUMA, del UNEP, y largaron un proyecto para América Latina y el Caribe sobre lucha contra la desertificación. Y en cada país tenían que elegir a una institución que sirviera de contraparte, un punto focal. Y en el caso de Chile, se eligió a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, como organismo para dichos efectos, en atención a su trayectoria importante en el control de la desertificación que estaba llevando a cabo desde su creación a comienzos de la década de los 70. Bueno, aquí me pidieron que diera algunos conceptos, ¿no es cierto? Nos pusimos de acuerdo en algunos conceptos, que tienen que ver con la restauración, que es lo que se está usando ahora, restauración de ecosistemas. Todo empieza con ¿se fijan? Recuperación, etc. Ahora, el primero, recuperación, es un concepto que no se compromete con ninguno de los que viene más abajo. Uno habla en términos muy generales, porque a veces, oye, es restauración, es rehabilitación, ¿qué es lo que es? Si uno no está seguro, puede hablar de recuperación. Bueno, restauración es lo que estamos viendo, en fin, voy a saltar esos dos. Reparación normalmente es cuando una parte del ecosistema es arreglada o reparada. Remediación se refiere a cambios, pero mejoramiento en la parte química de los suelos, por ejemplo. Revegetación se usa también. Reafectación o reasignación significa cambiar, en el fondo, una sustitución. Cambiar por ejemplo, de un bosque, una formación natural, a una formación artificial o incluso a agricultura. Y reclamación se refiere a la recuperación, estoy usando el término recuperación, fíjese, de áreas extremadamente degradadas, como puede ser un relave de mina, el caso de las dunas, etc. Ahora, todos estos términos tienen en común el mejoramiento de la situación original. Ahora, restauración ecológica o de ecosistemas, que es lo que se está usando ahora. Aquí hay como tres definiciones. Reparar una cosa muy general. La de en medio es la que se usa más por la Sociedad de Restauración Ecológica, ¿no es cierto? Y fíjese que esta, que no es muy antigua, me llamó la atención cuando salió porque la verdad es que era bastante más suave, no sé cómo decirlo, no tan estricta como eran antes. Estoy hablando de 20 o 30 años atrás, que cuando uno hablaba de restauración era algo inalcanzable. Dice el proceso de asistir la recuperación, ¿te fijas? O sea, su meta no es tan estricta como era anteriormente. Abajo hay otra definición que está un poquito, tal vez, a la parte vegetal. Recuperación de un ecosistema dirigido a la composición, estructura y funcionalidad. Bueno, nosotros estamos usando para estos casos rehabilitación. ¿Por qué? Porque es la más ligada a la silvicultura. Aquí dice proceso mediante el cual se vuelve a ser útil o habitable un entorno, etc. Bueno, aquí hay una figura en realidad bastante antigua, pero es bastante útil, de cuál es el modelo de sucesión ecológica de la dinámica en bosques xerófilos. Esto es bastante antiguo desde mi profesor guía, de Federico Schleyer. Esto se hizo en la que da La Plata. Pero este modelo es muy similar al de la zona mediterránea de Europa, que finaliza al final con un bosque puro de quercus, en el caso de allá. Es muy habitual. Están las terófitas, que son herbáceas anuales, arbustos bajos, arbustos más altos, finalmente un bosque mixto y finalmente un bosque puro, en los casos de zonas muy extremas como zonas semiáridas, que termina, lo máximo que podemos esperar en la zona de aquí de clima mediterráneo es un bosque puro de peumo, es lo más avanzado. Ahora bien, mirando esto,
originalmente cuando hablábamos de restauración, era llegar al bosque puro de Peumo. Eso era restauración, por lo menos originalmente. Y cuando hablábamos de rehabilitación, era no llegar necesariamente al bosque puro, sino que a algún estado intermedio. Esa sería una diferencia entre restauración y rehabilitación desde este punto de vista. Al respecto, yo quería señalar que muchas veces a los que trabajamos con vegetación nos dicen que olvidamos los otros componentes bióticos del ecosistema, por ejemplo, la fauna. Y puede que sea cierto. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, una manera que es la ideal es que estas cosas de restauración o rehabilitación hay que trabajarlas en forma integrada o en forma compartida entre varias profesiones, ¿no es cierto? En que hayan especialistas en fauna, especialistas en otros elementos del ecosistema, en agua, etc. Pero también es cierto que creo yo, y no sé si estarán de acuerdo, que el principal componente de un ecosistema, indudablemente que es la vegetación. ¿Por qué razón? Porque la vegetación en el fondo es como el punto de partida para los otros elementos. Después llega la fauna, etcétera. Imagínense ustedes la pampa al tamarugal, las plantaciones tamarugo. Se puede plantar tamarugo y desarrollar tamarugo solo, pero ¿se podrá colocar en el desierto absoluto un animal, una fauna sola, sin el apoyo a la vegetación? Yo creo que la vegetación es como el centro, es la expresión de todos los elementos abióticos del ecosistema. Y por lo tanto creo que cuando uno maneja vegetación, indirectamente está dando las condiciones para que se integren los otros componentes bióticos del ecosistema. Y abióticos también, mejorando el suelo, etc. Bueno, mire, aquí estoy tratando de integrar un poquito rehabilitación y restauración, si quieren, con silvicultura. Y debo aclarar que esta es un tema que incluso colegas me lo han planteado. Y yo estoy dando aquí tratando de dar una opinión desde el punto de vista forestal. Al lado izquierdo tienen ustedes hablando en general de silvicultura, ¿no es cierto? Una orden creciente de actividad silvicultural en cuanto a intensidad de silvicultura. Lo primero sería, para empezar a tratar, para mejorar un área, excluir. Puse pasivo en paréntesis porque en algunos casos se habla pasivo con esto, pero yo creo que la exclusión es ya una decisión de manejo. Entonces, incluso bastante cara, y ya excluir un lugar, aunque no se haga nada más, ya es una decisión de manejo. Y creo que pasivo es lo que hace la naturaleza sola, sin ninguna intervención humana. Por eso lo puse en tema. Si se empieza a manejar el sistema, podemos partir por lo menos intensivo, que sería manejar en función de una regeneración vegetativa, que es el principal modo con que se regenera la vegetación de los bosques mediterráneos, y de zonas áridas y de zonas desérticas. Entonces, sería el primer nivel, el más básico. Después ya viene un nivel más sofisticado, más difícil, que es la regeneración natural por semilla, en el caso de las zonas secas, desde luego. En el sur es muy fácil regenerar roble, notofago, araucaria, etc. Y dentro de eso, el primer nivel es manejar el sitio, el terreno, ¿no es cierto? Por ejemplo, preparar el suelo. Si a eso le agregamos manejar la fuente de semilla, en sentido, por ejemplo, de podar los árboles o de ralear, por ejemplo, algún vecino de un semillero que está molestando, ya estamos aumentando el nivel de participación. ¿Se fijan? Y
Después le podemos agregar ya el manejo del crecimiento de la vegetación, o sea, aquellos elementos de la vegetación que están no en etapa de regeneración, sino que en etapa de crecimiento. Yo diría que situaciones que se presentan en que uno puede hacer eso, ahí fácilmente podemos hablar de restauración. Y por eso que puse en color destacado y una flecha hacia arriba. O sea, restauración, a mi modo de ver, es más factible hacerla en formaciones forestales o xerofíticas que están no están demasiado degradadas. Esa es la verdad. Después empezamos ya con las plantaciones. Es muy habitual que cuando uno maneja silviculturalmente una formación, lo complementa con un enriquecimiento. Con un enriquecimiento. Lo puse, si ustedes se fijan, está en el intermedio aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, no es claramente ni hacia restauración ni a rehabilitación, es como como una parte de transición. Y ya cuando empezamos a hablar de forestación o reforestación, ¿no es cierto? El primer nivel de intensidad, pero superior al que viene allá en cuanto a trabajo, es forestación por siembra directa, que en general es un poquito difícil, que es como un intermedio entre regeneración natural por semilla y plantación. Y finalmente, el más desarrollado de todo es la plantación, la forestación por plantación, que es donde hay más. Y ahí estamos hablando entonces en estos dos casos de bastante degradado. Hay un tema aquí que también tiene que ver con los dos aspectos, las unidades territoriales. Cuando uno habla de restauración, en general, restaurar un ecosistema generalmente se hace a nivel de sitio. Pero, de acuerdo a lo que escuchaba a los profesionales de la red chilena de restauración, ¿no es cierto? La idea o la meta es hacerlo a nivel de paisaje, ¿no es cierto? ¿Qué significa? El nivel de paisaje es un nivel mucho más amplio que se caracteriza por esa del sitio, que es homogéneo en todas las características abióticas, en particular el suelo, ¿no es cierto? El paisaje ya puede contener varios sitios y de hecho su característica es que es de heterogeneidad de los componentes abióticos y bióticos también. Más arriba tenemos el distrito, que ya es a nivel de lo que podría ser el secano costero, el secano interior, las terrazas marinas, etc. Estos son los unidades territoriales que están más relacionados tal vez con la restauración. Hasta el paisaje nomás, el distrito viene más arriba. No hay casos, no conozco ejemplos que se haya llevado a un nivel de distrito, restauración. Desde el punto de vista de silvicultura, las unidades, tenemos una unidad de ordenación. ¿Qué podría ser una unidad de ordenación? Por ejemplo, tomemos un caso que se hizo, la Reserva Nacional de Mayeco, en la 9ª región. La reserva completa, 14.000 y tantas hectáreas, es la unidad de ordenación, la cual está dividida en 10 series o cuarteles, ¿no es cierto?, que tienen el nombre siempre de la asociación vegetal. Por ejemplo, Coihue, Raulí, Tepa, Roble, Araucaria, Ñirre, Pinoregón, etc. Y los rodales son, digamos, las unidades básicas silviculturales que tienen el nombre de parcela, nombre francés, o cantón, nombre español. En este caso, la equivalencia solamente se vería aquí a nivel de rodal. El rodal tiene necesariamente la parcela que pertenecer a un mismo sitio. No significa que un sitio vaya a ser una parcela, pero sí el rodal o parcela tiene que ser de un mismo sitio. O sea, un sitio puede tener varias parcelas. Y la serie puede estar a nivel de lo que es un ecosistema o de parte de él.
Allí hay una especie de equivalencia, ¿se fijan? Pero son las unidades que nosotros usamos en ordenación forestal. Y acá puse aparte esto otro, de la cuenca, la subcuenca, la subcuenca, microcuenca, en fin, que es muy usada como unidad a los informes de expertos del PAS 150, ¿no es cierto?, en que uno trabaja como unidad a la cual va a ser el análisis ambiental y de toma de decisiones, que normalmente es la subcuenca, de acuerdo a lo que CONAF más o menos maneja un poco, ¿no? Pero el experto es el que señala, pero por ahí no, más o menos se llega a esa unidad territorial. He puesto yo algo, pero de conservación, porque se habla mucho de conservación, mucho conservación. Y quería algunas consideraciones. La verdad es que el concepto se ha venido ajustando continuamente. Al principio, cuando se hablaba de conservación, era algo totalmente proteccionista. Por ejemplo, intangibilidad, ¿no es cierto? En los parques nacionales, dentro de la ordenación, ¿no es cierto?, la sectorización de unidades, la zona intangible es una de ellas en que en realidad no se puede hacer ningún tipo de intervención prácticamente, ¿ya? Pero la verdad es que la conservación es mucho más que eso. O sea, no es solamente eso. Puede ir a todo lo que es uso apropiado. Y en este modo, de este modo, perdón, actualmente, cuando uno habla de conservación, puede abarcar desde la preservación, que no sea tocar el lugar, pasando por manejo del bosque nativo y todo lo que quieran, hasta un manejo adecuado de una plantación de pino o eucalipto. E incluso podemos seguir más hacia el extremo, manejo agrícola o agroforestal, ¿no es cierto? Que también ahí se habla de ecosistemas que son agrícolas, ¿no es cierto? Y ahí también está el elemento de conservación. Lo que sí es cierto es que para el público general, o para dar énfasis en la importancia de mantener, ¿no es cierto? Conservación es mantener, al menos. A veces o usamos mucho la conservación en ese sentido, pero es un concepto bastante amplio, ¿eh? O sea, uno está manejando productivamente y eso puede ser conservación. Bueno, otro tema que se habla dentro del concepto bosque mediterráneo. Bosque mediterráneo y el bosque esclerófilo espinoso es el más característico, pero el bosque mediterráneo es un concepto más amplio porque considera otros elementos, por ejemplo, los elementos caducifolios de mayor altura, el roble de Santiago. Podríamos considerar la palma chilena también, que no es esclerófilo. Y más al sur tal vez podríamos mencionar en la zona ya de límite el Nothofagus glauca, ¿no es cierto? Podría ser, ¿eh? Pero el bosque mediterráneo es un concepto un poco más amplio que cuando hablamos de bosque esclerófilo y espinoso. Bueno, aquí también quería otro concepto que a veces produce un poco de duda, ¿eh? Un matorral. Diferencia entre matorral y bosque. Bueno, conceptualmente un matorral es una comunidad de plantas leñosas en que uno prácticamente no ve un fuste bajo una copa. Y esa es una característica de una comunidad arbustiva. Pero ojo, también es una característica del bosque esclerófilo o espinoso en estado inicial de monte bajo. Y al respecto hay muchas publicaciones que principalmente usan algunos profesionales, digamos, del agro, en fin, o incluso colegas, que hablan, por ejemplo, del matorral de espino, del matorral de quillay, del matorral de litre. Desde el punto de vista general, es un matorral, pero desde el punto de vista, y aquí entramos un poquito más legal, es un bosque, siempre que tenga 10% cobertura. ¿Se fijan? Y aquí hay un tema que es bien interesante a considerar. La Corporación Nacional Forestal, cuando en los informes de expertos uno habla de matorral o de bosque, entendemos que cuando se habla de matorral es una comunidad exclusivamente arbustiva, que puede tener algunos árboles aislados, pero que no llega a ser bosque, ¿eh? Conceptualmente, entonces,
el matorral incluye las especies del bosque esclerófilo y espinoso en estado inicial de monte bajo, pero es un tema más bien de fisonomía, no legal. Y aquí pueden observar ustedes el Parque Nacional Fray Jorge, administrado por la CONAF, en la región de Coquimbo. Ahí encuentran ustedes el matorral, hablemos de matorral alto, más conservado que hay en la región de Coquimbo, me parece. No sé, mis colegas de CONAF me podrán decir algo contrario. Y la verdad es que esto está conservado en forma muy estricta desde que la Corporación Nacional Forestal, prácticamente en su creación, a comienzos de la década de los 70, se hizo cargo de este parque. O sea, porque antes había ganadería, había esta introducción de especies. Yo mismo participé en algunos proyectos, Instituto Forestal, en fin, porque era más permitido, pero cuando la CONAF hizo cargo de esto, se hizo mucho más estricto. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es cómo ha ese matorral evolucionado, que está en la parte baja del parque, ¿no es cierto? Después de muchos años, decenas de años de conservación, si ustedes quieren, o preservación. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes se fijan, hay unas manchitas más oscuras, y eso es Guayacán. Y en los lugares donde hay Guayacán, tiene una cobertura ligeramente superior al 10%. Por lo tanto, este matorral con fisonomía, de fisonomía, en algunos sectores es un bosque. Aquí tienen un detalle en lo anterior. Por ejemplo, los ejemplares más altos, la Desmia bedwilli, y aquí tenemos un guayacán. Curiosamente, el árbol es más chico que el arbusto en este caso, pero es una especie arbórea. Y en estos casos, por aquí, tiene cobertura de más de 10%. Por lo tanto, esto es un bosque con fisonomía de material, de matorral, perdón. Bueno, pasando un poco al estado actual de los bosques, la complejidad que tienen los bosques esclerófilos son tremendamente complejos. Fíjense que esta es una carta de ocupación de tierra de la COT, de la Quebrada La Plata, Rinconada Maipú. Es la última que hubo, de una memoria de título de un colega, Daniel Tapia, que tuve el gusto de dirigir junto con Rodolfo Gajardo y Gustavo Cruz. Fíjense la cantidad, en menos de 1000 hectáreas, 800 y tantas hectáreas, la cantidad de unidades distintas que hay de asociaciones vegetales. Los colores son formaciones, matorral alto, matorral bajo, etcétera, pero cada unidad de estas es distinta a otras en cuanto a algún elemento de composición, estructura o condición. Nosotros recién terminamos un proyecto financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo en las regiones sexta y séptima, que entre otras cosas caracterizamos el bosque esclerófilo. Esto fue dirigido por Roberto García, yo participé ahí. Fíjense ustedes, tomé una de las tantas parcelas que hicimos. Esto no debe tener más de, esta representación no más de 500 metros cuadrados. Y miren la cantidad de especies que hay. 1, 2, 3, 4, por lo menos 4 arbóreas y 2 arbustivas, perdón. Aquí está la representatividad, ¿se fijan? Este es el péumo más grande. Fíjense que en 500 metros cuadrados lo que hay. Ahora, cuando uno compara todas las parcelas, son todas muy diferentes. Entonces, el bosque esclerófilo es tremendamente heterogéneo en estructura. Podríamos decir que es medio parecido al siempreverde, guardando las proporciones. Fíjese que este tipo de bosque, aquí, hasta 5 niveles de la parte arbórea, aparte que es lo mismo que uno tiene en el bosque siempreverde. En el bosque siempreverde uno generalmente llega a 5 estratos arbóreos como máximo. Y aquí uno también tiene 5 estratos arbóreos en algunos casos. Bueno, por ejemplo, lo máximo que se puede llegar en la zona central, acá, esto es de la zona de Valparaíso, Cuesta el Melón, por ahí, es un bosque puro en una posición sur, ¿no es cierto? En este caso con neblina, con una densidad 100% prácticamente.
En el otro extremo, y esto podría estar al frente, no es el caso de esta foto, pero es lo totalmente extremo, lo más cénico, el peor lugar sería esto, lo más que podemos llegar. Podríamos decir que está en estado de equilibrio estable o climático. No puede avanzar más que esto, uno que otro arbustillo por ahí, bromeliáceas y cactáceas. Ello por el componente abiótico. Altitud, o sea, digamos altitud local, pendiente, exposición, que determina condiciones muy diferentes en el estado hídrico de los suelos. Y ustedes vean el efecto de la vegetación. Esto que mostré en pedacitos pequeños se puede ver en la Quebrada de la Plata, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas muy en cuenta cuando uno hace un manejo silvicultural o uno hace una forestación. Fíjense que esta foto está tomada cerca de Papudo. Vean la complejidad que hay en este bosque esclerófilo. Hay complejidad, diferencias de cobertura, especies diferentes, espinos, quillay, quillay, litre, chinus latifolius, más atrás belloto en la parte más baja. Entonces, es muy complejo el bosque, ¿eh? Muy complejo. Bueno, aquí nuevamente disculpe, aquí. Bueno, esta es una serie ecológica que se hizo en Coquimbo, de un colega, la memoria de título de un ingeniero forestal, el Roseman, y parte desde un terreno abandonado, ¿no es cierto? Que empieza aquí y empieza con los pequeños arbustos pequeños, la gutierrecia, la propapus, en fin, y va creciendo, creciendo, hasta que llega por aquí está el espino, ¿no es cierto? Acá se acaben, y finalmente, y aquí está, pucha, yo lo veo medio tapado, pero es litre puro. Y aquí está el Guayacán, al lado, ¿eh? Acá están los factores de grabación, cosecha de leña, sobre pastoreo, en fin. Y fíjense la dinámica de esto, ¿eh? Son 280 años para llegar, se supone, desde el suelo desnudo a un estado de equilibrio superior, acá, con el litre. Tal como el peumo dijimos que era lo más que uno podía esperar en la zona de aquí, de Santiago, en la región de Coquimbo, zona árida, es el litre. O sea, el peumo ya desaparece prácticamente y es el litre. Ahora, esto lo menciono porque muchas veces uno dice, qué lento esto, hay que tomar en cuenta que la dinámica de los bosques de zonas mediterráneas, zonas semiáridas, áridas, es más lenta aún, o sea, mucho más lenta que la que puede ser de bosques tropicales o de los bosques siempreverdes del sur, etc., por las razones del clima. Y aquí tenemos una foto de un estado climático del litre en una comunidad agrícola. Acá abajo, si ustedes ven, un terreno bastante favorable, plano, que es un bosque casi puro de litre. Y acá adentro hay algunos guayacanes, pequeños. O sea, es muy habitual que el guayacán acompañe al litre. Hablando del guayacán, aquí tenemos los 4 tipos de ejemplares. La mayoría de las especies esclerófilas y espinosas son 3 tipos de ejemplares. El que está a la derecha arriba, el tipo arbustivo. El que está abajo a la izquierda, el tipo arbóreo plurifustal. Y el que está a la derecha, el arbóreo monofustal. Pero en el caso del guayacán, se agrega un 4º tipo, que es el camefitizado. Nombre, insisto, del recordado, que él me lo planteó, el camefitizado. La mayor parte de los recursos de Boyacán están generalmente arbustivos, muy rara vez plurifustal, por lo menos en Coquimbo, rara vez monofustal, pero muy frecuentemente camefitizado. Bueno, el guayacán
estamos empezando ya con el estado actual, ¿no es cierto? Aquí hay algunas figuras, ¿no es cierto?, de la región de Coquimbo. La Virgen de Andacollo, una réplica que hay allá mismo en Andacollo, es de madera de Guayacán. Aquí hay una artesanía de un artesano de Coquimbo, hecha con madera de Guayacán, madera muy bonita. Y aquí tenemos una parcela. Nosotros tuvimos un proyecto financiado por el FIA años atrás, en que trabajamos, como siempre, en colaboración con CONAF, en una comunidad agrícola, Caldera y Damas. Este fue el sector donde hicimos ensayos de plantaciones, de manejo silvicultural. La verdad es que los ejemplares de Guayacán, no sé si alcanzan a ver ustedes la flecha que estoy moviendo yo, pero ese es un Guayacán, ese ahí, los más oscuritos son Guayacanes, acá hay otro. Son medio chicos, en un ambiente muy seco y bastante desertificado, no extremadamente, pero sí desertificado. Fíjense, las partes planas están mucho más desertificadas que las partes de ladera por razón evidente. En otro lugar del mismo proyecto que tuvimos, la Gran Hacienda Altangue, que está en los alrededores de Tongoy, desde Quebrada Seca hasta Guanaqueros, más o menos. Y aquí tenemos una formación de Guayacán, donde los ejemplares se ven mucho más desarrollados. Aquí son arbóreos plurifrutales, incluso ahí hay un arborio monofrutal. Acá arriba se ve habremos un cadáver, si ustedes quieren, del litre. O sea, ¿se fijan? Aquí se da algo interesante. En este caso me parece que el término de la serie no es litre, para mí que es Guayacán, ¿eh? Porque en esta hacienda por lo menos se ve en estos casos mucho esto, que el Guayacán viene más abajo, o sea, el terminal sería el Guayacán y no el litre, como está establecido en esa serie que mencioné anteriormente. Ahora bien, es interesante, creo, que conozcan el sector más al norte donde hay Guayacán, que yo tuve el gusto de conocerlo unos pocos años atrás, a propósito de un proyecto que se quería, o se quiere, no sé si se habrá llevado a cabo, instalar de paneles solares. Esto es el sector Pirita. El sector Pirita, para que se ubiquen, está al norte de la región de Coquimbo, a la misma altura que está Punta de Choros. Cuando ustedes van por la Ruta 5 Norte y se desvían para ir a Punta de Choros, que está hacia la izquierda del camino, ¿no es cierto?, hacia la costa, en vez de doblar hacia la costa, ustedes doblan hacia el interior, y ahí van a llegar al sector de Pirita. La idea era describir esto, ese fue mi trabajo nomás, para una consultora. Bueno, quiero mostrar el lugar. Lo que pasa es que acá hay algo bien interesante que le pasa al Guayacán. Aquí, en la foto no hay Guayacán, pero hay Algarrobilla. ¿Se fijan? Y al lado tampoco hay Guayacán, pero hay Carbonillo. Aquí sí que hay Guayacán. O sea, en estos casos el Guayacán forma unidades, pero no se mezcla. No vi ninguna mezcla con alguna de las dos especies anteriores. Una era un árbol y otra era un arbusto. Ahora, lo otro que me llamó la atención, yo esperaba, porque ustedes vieron una foto anterior que era cerca de Caldera y Dama, que estaba bastante grabado, pero yo pensé que aquí iba a estar peor, porque esto está como 100 kilómetros más al norte de La Serena, y me llamó la atención de que estaba bastante bien. Como decía el profesor Rodolfo Bejardo, es un ecosistema poco estresado. ¿Se fijan? Fíjense aquí, hay un ejemplar de Guayacán que está ubicado en una muy buena condición de micrositio. Acá hay regeneración natural, cosa que rara vez, yo he visto 2 casos de regeneración natural ya reclutada de Guayacán. Una es el predio Peldehue de un regimiento, en que por la conservación que hay ahí, la protección, hay regeneración natural en todos los estados de desarrollo. Y el otro, curiosamente, es acá, pero no habían ejemplares más chicos que estos. Pero sin embargo, aquí puede ver que es bastante, tiene una amplitud ecológica muy grande el Guayacán. Fíjese que aquí regenera
bajo protección de una planta nodriza y de piedra. Y aquí regenera totalmente solo, ¿se fijan? Es bastante variable el Guayacán. Lo otro que me llamó la atención, en un lugar, como digo, el suelo es bastante bueno, ¿se fijan? Que este tipo de hábito de árboles, nunca había visto guayacanes chicos, pero tan erguidos. ¿Ah? ¿Se fijan? Me llamó también la atención mucho ese sector de Pirita que está, creo que es el límite norte del Guayacán hacia el norte. Son aspectos que hay que estudiar más. Bueno, esta es una foto integradora de algunas cosas que hemos hablado y que vamos a hablar. Este es un paisaje de una comunidad agrícola que se llama El Chiñe, que está relativamente cerca a Canela, por un camino interior que está acá abajo, hacia Illapel, en que también con la Corporación Nacional Forestal, que había hecho mucho trabajo ahí, nos recomendaron que usáramos ese lugar como para nuestro estudio del Guayacán. Y aquí pueden tener ustedes, primero, representa lo que es la región de Coquimbo, serranías. Ahí no hay llano central, hay muchas serranías, con algunos llanos intermedios, que eso significa la presencia de una gran cantidad de ecosistemas y de situaciones por pendientes distintas, exposiciones distintas, etc. Y ustedes pueden observar que, por ejemplo, acá a la izquierda hay una formación de quillay. Después tenemos el resto que predomina son matorrales medios por ahí y sectores que no tienen nada a forestar. Y en primer plano, una formación con Guayacán, que fue donde nosotros trabajamos. Entonces, aquí uno puede, bueno, podríamos hablar mucho rato de dónde se ubican las series, los sitios, en fin, pero en honor al tiempo creo que seguimos avanzando, ¿se fijan? Pero es una foto integradora. Bueno, silvicultura, la verdad es que los colegas de ciencias forestales la conocen bien esto, voy a pasarlo rápido. Aquí yo insisto, cuyo objeto, lo digo porque a veces los alumnos me preguntan, oiga, pero el objetivo es producción vegetal leñosa. No, en el fondo el material es la producción vegetal leñosa. Uno trabaja con arbustos, árboles principalmente. Máximo beneficio, menor tiempo posible y en forma sostenida. Esto en forma sostenida, que es muy antiguo, definición muy antigua, ya implicaba, cuando todavía no se hablaba de ecosistema, o de, digamos, se hablaba, pero no tanto como ahora, y de restauración, ya los forestales teníamos el concepto de mantención, conservación. Para que haya forma sostenida, tiene que haber acción. Aquí están los productos madereros, los no madereros, los servicios ecosistémicos. Al respecto a los servicios ecosistémicos, que es una cosa que está discutiendo bastante, en este momento nosotros tenemos un proyecto con la profesora Claudia Cerda, que estamos estudiando esto. Ella es la directora, desde Antofagasta hasta el límite norte, de los servicios ecosistémicos. Pero originalmente el énfasis era en hablar del medio ambiente, pero últimamente se está poniendo mucho énfasis en el bienestar humano. El énfasis que se está dando el proyecto que mencionaba ahora, financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo. Entonces, estos servicios ecosistémicos tienen dos componentes, uno ecológico y uno sociocultural. Campo de la silvicultura, ¿no es cierto?, son dos grandes aspectos que toman: regeneración y corte intermedio. Procedimiento para la aplicación de tratamientos silviculturales, lo mismo que hace un médico, ¿no es cierto? Uno examina al paciente, que en este caso el paciente en la unidad a intervenir, que puede ser una serie de intervención, determina el tratamiento y aplica el tratamiento. Y uno, cuando va a manejar un lugar, se encuentra con dos situaciones generales: terrenos que tienen vegetación manejable, este caso tiene Guayacán, y ahí hemos estado manejando nosotros, o a la derecha no tiene vegetación manejable prácticamente calmada. Bueno, perdón. Muy rápidamente, ¿cuáles son objetivos silviculturales fundamentales? Uno maneja la composición, aumentando la participación de especies objetivas. Adecúa la estructura de los bosques. Mejora las condiciones de crecimiento.
dinamiza el sistema, es decir, la dinámica natural la hace más rápida. Y, muy importante, asegura la permanencia del recurso luego de su aprovechamiento. Conservación. Bueno, aquí tenemos un caso de Quillay. Esto es cerca de la reserva de las Chinchillas, cerca de la reserva de las Chinchillas, un poco por el camino que hay hacia el camino que da con Barbalá, Quillay. Y aquí, esta fue un trabajo que hicimos antiguamente, por eso la foto está un poco antigua acá, con la CONAF también, en Villapel, en su época, unos Quillay, en que estudiamos en una comunidad agrícola, ¿cuál fue el nombre? Cuscús, que este es un ambiente favorable para la regeneración natural por semilla. Y de hecho aquí contamos, habían 5 semilleros de no más de 5 metros de altura, que habían unas 100 plántulas, de las un par que eran ya desarrolladas. Pero lo interesante es que estas plantas desarrolladas estaban bajo la cobertura de una planta nodriza, que en este caso era un bácaris, y este ejemplar de Quillay, acá abajo, este ejemplar es de Quillay. Bueno, esta es la comunidad agrícola, el Chiñe, que tiene Quillay. Nosotros hicimos trabajo con Guayacán, pero aquí, fíjese, esta es una observación interesante. Este es el goce singular del presidente de la comunidad, goce singular que se caracteriza por tener cercos de cactácea. Fíjense que acá arriba hay Quillay, terreno muy degradado. Aquí probablemente hubo una lluvia, pero no hay nada de regeneración ahí. No hay nada ahí, ni acá, ni en esta parte donde está Cóntulas de Guayacán, de Quillay, que llegó por viento. ¿Qué condiciones hay acá abajo? Primero, hay plantas nodrizas, pero son plantaciones. Estos son Quillayes, miren. Estos de acá. Estos son olivos. ¿Qué es lo que hay acá? Hay riego, hay suelo mullido, hay exclusión. ¿Se fija? Entonces, estas son algunas cosas que uno puede, algunas experiencias que uno puede observar de cosas sin manejo, pero que pueden dar luces para futuro manejo con la especie. Aquí lo mismo, fíjese, este otro frutal, y aquí hay regeneración. Casi todo está de Quillay debajo de las plantas nodrizas. Aquí lo mismo, fíjese, estos son, aquí hay uno que está un poco afuera, ese es Quillay, esto es Quillay. Acá hay Quillay. Voy a tener que, estoy cerca de la hora parece, así que, bueno, lo que uno puede hacer, lo que hicimos estas fotos de Alto Maipo, que tuvimos la aplicación de un plan de manejo de preservación, trabajamos para el suelo para obtener regeneración natural, oportunamente, pero no pasó nada. Y en un momento había bastante semilla, pero al día siguiente había desaparecido toda la semilla. No sé si por ahí va la cosa, pero no hubo regeneración natural. Esta es una experiencia de CONAF que es única, cerca del Chiñe, que ya tiene que ver con la reproducción vegetativa, pero que tiene algunos efectos de reproducción por semilla. ¿En qué sentido? Que la reproducción vegetativa, cuando uno corta el ejemplar, se produce en el mismo lugar donde está el ejemplar, pero en este caso se produce a distancia. Observando lo que pasa en la naturaleza en algunos cortes, se vio que haciendo hoyos, unas zanjas, a cierta distancia un ejemplar, se produce rebrote y que permitiría aumentar la cobertura. Aquí está, ahí están mostrando, digamos, la experiencia en un día de campo que hicimos, que nosotros estábamos mostrando la experiencia que estaban cerca del manejo, más allá, y CONAF mostró esto. Aquí está el detalle, ¿se fijan? Esto en realidad yo no lo he visto más, pero lo propuse para Rinconada, Maipú, la que da La Plata, para Guayacán, que hay Guayacán. Ignoro si lo han aplicado o no lo van a aplicar ahora. Bueno, rápidamente manejo Monte Bajo, esto es la reserva de la Chinchilla, ¿no es cierto? Espino. Empezamos con la CONAF, nos pusimos de acuerdo que empezamos a manejar, cuando yo empecé a trabajar en bosque nativo, porque antes trabajaba en introducción de especies, espino, ya. Veamos cómo rebrota. Hicimos cortes bajos, de ejemplares pequeños, de ejemplares grandes. La verdad es que todos rebrotaron.
hicimos una serie de estudios ahí, yo voy a mostrar nomás que es fácil esto, ¿eh? En Guayacán, actor donde trabajamos en Guayacán, en el Chigi, esto no es la Chinchilla, en otro lugar, en una comunidad. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, Guayacán, esto es corta total y corta un tercio. Normalmente nosotros cuando no conocemos la respuesta de una especie, la cortamos a mayor altura porque ahí puede que rebrote sin morir. Regeneración, rebrote de Guayacán, rebrote de Guayacán, esto en el Tangui, los dos casos, es bastante vigoroso. Miren ahí, esa, a la derecha la foto, a la izquierda mía, hay un rebrote de Guayacán de 6 años. Yo creo que ninguna plantación de Guayacán le va a crecer tanto como eso. A la izquierda, un ejemplar monofrustal testigo. Fíjense el rebrote de las cardas, esto del espino, parece que se ve crecer, vigoroso. Este es la chinchilla, el rebrote de espino de corte bajo, ahí hay dos ayudantes de la época. Fíjense el desarrollo en 2 años y medio. O sea, la ventaja de la reproducción vegetativa es que crece rápidamente y vigorosamente. Y miren esto, también es la chinchilla. Lo que está a la derecha es un espino rebrotado y lo que está a la izquierda es un espino testigo. Miren la diferencia entre los dos. ¿Cuál está en mejor estado? Evidentemente que el manejado. Se nota a simple vista que está lleno de rollo, en fin. ¿Se fijan? Un manejo que se hace en la región de Coquimbo y que los colegas de la región me llevaron a ver en su oportunidad es un tipo de monte bajo que se llama monte bajo de sado, que significa, en vez de cortar abajo, cortar a una cierta altura, no alcanzable para las cabras, lo que rebrote de cepa sin que se lo coma la cabra en el momento cuando recién rebrota. ¿Qué es lo que se hace? Ahí, por ejemplo, este es un monte bajo de Sao. Ahí las cabras, ¿qué es lo que comen las cabras? Cuando después de la corta, unos 5 años, se vuelve a cortar el material que está arriba, hablemos la copa si ustedes quieren, pero se tiran todos sus materiales al suelo y la cabra se come todo lo que pueden comer y el resto se usa para apoyar los cercos o leña. Esta es una técnica ancestral que viene de España, de las dehesas españolas, por eso se llama monte bajo dehesado. Y que hay un ejemplo muy bueno, muy antiguo en la comunidad agrícola Jiménez y Tapia. Ahí hay un rebrote de 6 meses. Ahí fíjense que tienen totalmente, la arquitectura tienen los ejemplares, una gradación de troncos grandes a troncos chicos, pero aquí es más violento. Por ejemplo, fíjense este de acá, o este de acá, ¿eh? Y es muy sustentable el sistema. Aquí hay una foto que está tomada con el colega Bernardo Contreras de CONAF y Yapel, que fue el que me mostró la primera vez. Fíjese que nosotros, este ejemplar, que está en el sector de Quilitapia, vimos que tenía 17 cortas en el pasado. Y si uno multiplica 17 por 5 años de rotación, son 100 años. Y el ejemplar está, ya no se cortaba ya, pero no está en tan mal estado. ¿Se fijan? O sea, es muy sustentable el sistema de manejo silvicultural. Bueno, perdón. Veo que estoy casi en la hora. Son las fotos que sube. Aquí hicimos manejo, Camila. Camila, ¿me dijo algo? No, tuve que ya. silenciar a alguien. Ya. Bueno, aquí tenemos Rumpiato, la Bringues incisifolia, que le hicimos también el ejemplar ante la corta, con corte bajo, recién cortado, y como un año después, más o menos, un poquito más, el rebrote de la... Y lo mismo acá con otro, ¿cómo se llama? Ejemplar, que ante la corta, pero con corte un tercio de la altura, por los motivos que señalé anteriormente, y también rebrotó bastante bien.
manejo espinal. Aquí tenemos nuevamente un espinal que uno diría es un matorral de espino, pero esto es un bosque de espino. ¿Se fijan? Antes del primer manejo, que es un clareo. Esto es un bosque de espino con fisonomía de matorral. Aquí está con clareo. Esto lo hizo la CONAF dentro de manejo en una comunidad agrícola a la bajada de la cuesta Cabilolén, hacia el otro, hacia Yapel. Mire, esto cerca de Punitaqui, también hecho por la CONAF. Ejemplares de espino jóvenes con poda, clareo y poda de formación. Lo mismo, más avanzado, con poda de mantención. ¿Se fijan? Estos son ejemplos de manejo. Los espinales, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, a diferencia de los bosques esclerófilos, son bastante homogéneos. ¿Eh? Bueno, aquí tenemos una situación, también hicimos manejo de algarrobo, Prosopis chilensis. Esta foto está tomada en un predio que también la CONAF nos acompañó y nos llevó cerca de Vicuña, es algarrobo acá abajo. Siempre el algarrobo está en los mejores sitios, abajo. Por eso es que también es muy afectado por proyectos de todo tipo, ¿eh? Inmobiliarios, industrial, etc. Ahí el detalle de manejo, ahí solo hicimos clareo. Aquí ya está podado también, se fija. Lo mismo acá. El detalle del manejo. Hay que tener cuidado con cuando uno anda con vehículo, una camioneta, no acercarla mucho. ¿Eh? En 2 ocasiones por lo menos se nos pincharon los neumáticos porque tienen espinas muy grandes. Con esto. Esto en Higuerita Unida hay una plantación que también el profesor Rodolfo Fajardo tuvo, que participó en la década de los 80, los 82, 83 en hacerla. Nosotros también hicimos poda y clareo ahí de tipo arbustivo pequeño, o sea, de baja estatura, en que inmediatamente, como quedó después del poda y clareo, poda corta de rama, clareo corta de fuste, y un tiempo después. ¿Eh? Lo mismo abajo, pero con un ejemplar de tipo ya plurifustal, más alto. Y esto es una experiencia que hizo el colega Rafael Medina, de allá de CONAF, de la región de Coquimbo, en la reserva de la Chinchilla, que es muy decidora, es muy decidor. Fíjense que para manejo de arbustos, este es un ejemplar testigo. Este se cortó a ras del suelo y este se cortó 1/3. Todos rebrotaron. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si uno quiere manejar forraje, hoja o cualquier elemento de la biomasa foliar, conviene este manejo que se le llama poda, es un nombre que viene de los agrónomos, poda, que en el fondo es un corte. Si uno quiere manejarlo para leña, o sea que el componente de la biomasa leñosa es importante, lo maneja de este tipo acá. ¿Eh? Este es un ensayo bastante pequeño, pero muy interesante para mirarlo. Bueno, aquí clareo de un ejemplar activo de Guayacán, cerca de Andacoyo, antes del clareo, y después como quedó a la derecha después del clareo. Todo es con diseño estadístico, lo medimos, en fin, estoy mostrando los efectos nomás. Poda, bueno, en monofrustal solamente podemos hacer poda, porque no tiene un solo fuste, ese está podado. Y una cosa interesante también que hicimos en el lugar más seco fue, como tratamiento intermedio, mejorar su condición hídrica a través de algún trabajo al suelo, que puede tener una serie de diseños, este uno. ¿Eh? Y a pesar de que no llovió mucho, cuando medimos el desarrollo de la parte aérea de estos ejemplares con esta estructura, si ustedes quieren, fue superior a los testigos. Habían varios testigos y varios de estos. Y fue interesante. Esto es una cosa que no es cara hacerla. O sea, un trabajo de mejorar la condición de ejemplares existentes. Acá estamos preparando una plantación también. Bueno, la parte ya, vamos a la parte de plantación ahora. Vamos a la parte de plantación, plantas de Guayacán. La verdad es que Guayacán para plantar es muy complicado.
es la especie más lenta de toda la arbórea. Donde hay una diversidad muy grande de plantaciones es en el mineral de pelambre que tienen plantado, y rápido es el algarrobo y el quillay también. Y el más lento de los árboles es el guayacán. Estas plantas son de 2 a 3 años. Y lo peor es que después sigue creciendo lento. Bueno, ahí estamos en la parte de enriquecimiento. ¿Ah? El concepto de enriquecimiento. Ahí hay un ejemplar de guayacán. Bueno, esta es una foto que en realidad no tiene que ver mucho con Guayacán, pero es de la Reserva de las Chinchillas. Este es un trabajo que hizo también con el profesor Iván Gres, colega mío de la universidad. Es que es fácil ver qué es lo que es un enriquecimiento. Enriquecer, en el fondo, es aumentar la cobertura de un bosque o de un matorral, como este caso, con una especie que puede estar ahí, nativa, que no esté ahí, o incluso conceptualmente exótica. Ahora, de acuerdo a la ley 20.283, solamente se considera enriquecimiento con especies nativas, pero conceptualmente puede ser con exóticas. En este caso, se ve el enriquecimiento con especies, una especie nativa, pero distinta, entonces se ve cómo es la idea del enriquecimiento. Puede servir para unir fragmentos, mejorar la cobertura, etcétera, etcétera. Aquí hay, bueno, una plantación. Nosotros plantamos guayacán ahí está sin protección, ahí está con protección. Aquí hay un ejemplar muerto de litre, aquí hay un guayacán acá atrás, y aquí plantamos, se fijan, ahí plantamos, hay 3 ejemplares plantados de guayacán bajo protección. La verdad es que los resultados fueron bastante inciertos. Yo esperaba que esto diera mejor resultado que lo otro, pero incluso creo que dio mejor resultado la plantación al descubierto. Aquí hay otro ejemplo, en otro lugar, se fijan, donde están los circulitos, son las plantas alrededor de 1 litre, para seguir la dinámica natural. Ahí hay un ejemplar, se fijan, en el tanque, plantado acá, pero el crecimiento muy malo posterior. Aquí hubo riego cada 15 días, y riego una vez al mes y sin riego. Fundamental en la región de Coquimbo, riego cada 15 días, 5 litros. Cada 30 ya no era suficiente. Bueno, aquí la verdad es que no me puedo tener mucho en esto, pero fíjese que, por ejemplo, sin protección, el durazno de soco. Lo otro fue el tamaño de la planta, porque nosotros fuimos plantando según el primer año con plantas muy pequeñas, resultados muy malos. El segundo año con plantas más grandes, mucho mejor resultado. Mira acá, aquí no se plantó después, a lo mejor habría llegado al 100%, porque estuvo muy bueno este lugar. Pero en general no hay datos que sea mejor con protección o sin protección en el caso de Guayacán para plantar, pero crece muy lento. De ahí el mantener las poblaciones y manejar silviculturalmente. Bueno. Ya. Y eso sería en cuanto al enriquecimiento. En cuanto a la forestación, nuevamente este es un trabajo de CONAF. La microcuenca El Sauce, que está en la comunidad agrícola Jiménez y Tapia, donde está el gran espinal que maneja. La idea de CONAF aquí es manejar esta microcuenca para recuperar los suelos, recuperar la vegetación y tener un área que sirva de espacio, que va con barbalá, en invierno se tape, recargar las napas freáticas, muy importante para cosechar agua acá abajo, etcétera, etcétera. Una serie que no puedo entrar en detalle en este momento de sitios. Y en este caso particular, se plantaron 12 especies diferentes, según los sitios, y con las debidas trabajos al suelo, muy diferentes. En los mejores lugares, más bajos, aquí está el camino, más bajo, se plantó Eucaliptus camaldulensis. Estamos hablando de una especie exótica, que a veces es bastante vilipendiada en muchos casos, pero que cumple un importante glóbulo en lugares con más agua, de postes para las viñas, para las comunidades agrícolas, principalmente. Entonces, los mejores lugares que se plantó. ¿Por qué? Porque el eucalipto crece rapidísimo.
no hay ninguna especie que crezca tan rápido como el eucalipto. Entonces, el mejor sitio en este caso es el eucalipto glóbulo. No se trata de llenar todo con eucalipto, esa es la idea, pero algunos sectores sí. El peor sitio de esta microcuenca, exposición norte con piedra, que ya habíamos visto a qué podía llegar el ecosistema. Aquí se plantó lo que debía plantarse, cactácea, ¿se fija? Cactus. Esto lo plantó la CONAF, ¿se fija? Acá. Bueno, todo esto lo hizo la CONAF, ¿eh? Todo esto lo hizo la CONAF con el apoyo de INDAP, un proyecto que tuvieron. Y en lugares intermedios, con otros trabajos al suelo, el limán, por ejemplo, de una técnica israelita, que está el Johannes Brahms, el colega muy recordado, Johannes Brahms, quillay. El quillay en plantaciones de la región de Coquimbo se ha portado muy bien. Hay un ejemplo más al norte que se plantó en la década de los 70 de un grupo de quillay que ha soportado todas las sequías que ha habido en el siglo pasado y de ahora. Y siguen ahí vivos. Porque todo esto sin riego, solamente cosecha de agua en lluvia. En el mismo lugar, el primer trabajo que les mencionaba yo, cerca del embalse de la Paloma, la Muñozana, en una exposición norte, casi sin suelo, se plantó Chinus molle y tuvo una sobrevivencia, vean ustedes, impresionante. Todos estos Chinus molle, sin riego. Miren esto, aquí también la CONASPAR tuvo que ver. Esto es una plantación de algarrobo, en la orilla que es de Acacia capense, el resto de algarrobo. Miren el lugar en donde se plantó. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se dice que los forestales no hacemos plantaciones sucesivas, imitando la naturaleza. Y ello es cierto en muchos casos. Pero también es cierto que hay especies que pueden directamente plantarse en lugares como este que está a la izquierda, el algarrobo, ¿no es cierto? Con un trabajo intensivo al suelo, con una buena exclusión, con colocación de perchas para que se paren las rapacias y se coman los conejos o liebres que se pueden comer, y ratones que se pueden comer el algarrobo, que es muy apetecivo. Pero miren ustedes lo que se puede lograr directamente. Ahora, ¿cuál es la idea? Si bien es cierto que no hacemos una plantación monoespecífica, y no sucesional, pero también es cierto que al amparo de este cerco y del aporte de nitrógeno y de hojarasca del algarrobo, se empieza a desarrollar vegetación natural, el pasto, y empiezan a ingresar incluso arbustos. O sea, uno coloca una especie de esta pigonera, árbol, y pueden empezar a desarrollarse especies de otro tipo posteriormente. Y eso pasa en esta zona, pasa en el sur, en las plantaciones en frutillar lo hemos visto, en las plantaciones monoespecíficas que hemos hecho, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una plantación que le decía que está en Higuerita Unida, de algarrobo de la década de los 80. También aquí no hubo ningún riego, nada, que la hemos manejado después. Bueno, nosotros hicimos una evaluación de las plantaciones en la región de Coquimbo en el contexto de un proyecto de la Ley de Bosque Nativo que tiene otro objetivo. Y aquí podemos mostrar varias plantaciones que había en la región. Por ejemplo, fíjense bien, esta es de Quillay. Aquí hay una diferencia en lo que les decía. Mire la plantación. La de la derecha es la misma plantación que mostré antes, pero vista desde arriba, la de algarrobo, el huacho. Esta es una plantación en microcuenca el sauce, que es aquí es monoespecífica, pero aquí, como les decía, en una microcuenca, 2 especies, además de trabajo en las quebradas, con dique y cosas así. Serena es la comunidad agrícola Olla de Caldera, que es la más grande, de algarrobo. De algarrobo. Son plantaciones masivas. Esta es una plantación de microcuenca de varias especies y estas son masivas en lugares planos. Plantación masiva de la hacienda Altangue de Atriplex numularia, 60.000 hectáreas hay más o menos en la región de Coquimbo de esto, la tercera especie más plantada en el país después de pino y eucalipto. Plantación, este otro trabajo de la CONAF muy bonito, con otro objetivo, hecho en la década de los 70 por la Corporación Nacional Forestal en Illapel. Aquí, cuando llovía, se venía abajo el agua y parte del suelo.
Entonces hubo todo un trabajo de protección acá, es una plantación de protección, con especies nativas y exóticas. Y actualmente, entonces, esto es aparte de la conservación del lugar, es una acción para ir a lugares con sombra, en fin. Los tipos, bueno, no entro en detalle en los trabajos al suelo que se usan, pero los trabajos al suelo de cosecha, agua, lluvia, más comunes, surco en contorno y hoyo con colectores. Esta es una foto que me compartió la CONAF, en realidad. Estos simples colectores que hay acá impiden que el agua que va desde arriba corriendo hacia abajo pase entre los hoyos, sino que la cosecha son técnicas de cosecha de agua lluvia. Y con eso se incrementa significativamente el resultado de una forestación sin riego. Recuerden ustedes que estamos hablando de una zona, Coquimbo, que llueve casi la mitad de Santiago. Bueno, y finalmente ya con esto estoy terminando, estoy bien pasado, pero reforestación de lugares extremadamente degradados, que lo vamos a ejemplarizar con el control de dunas, que es muy antiguo. Ahí está la duna de Longotoma, avanzando, se ve como un tsunami que viene avanzando hacia un lugar agrícola. Ahí el Barján, fíjate cómo avanza la duna hacia acá. Entonces, aquí la CONAF también hizo un trabajo muy bonito en la década de los 80, en Los Vilos, que cuando uno va hacia el norte pasa por ahí, saliendo Los Vilos, y en el lugar que se llama La Cebada, que está a mitad de camino entre Tongoy y Los Vilos. Entonces, ahí sí que se plantó sucesionalmente, pero con especies exóticas. Una herbácea, Ammophila arenaria, un arbusto que se sembró en realidad, Lupinus arboreus, y un árbol, Acacia saligna australiana, con bastante éxito. Aquí ya está un poco comido ya por las cabras, ¿se fijan? Por eso no se ve muy bien, pero cómo se plantó, ¿se fijan? Aquí está la herbácea plantada en esquejes, y aquí se plantó también la Acacia saligna, directamente se plantó junto porque ese fue un año del fenómeno en niños, así que dio muy buen resultado. Y actualmente, estos Los Vilos, se llenó de Acacia saligna, pero fíjense ustedes, se llenó también de otro tipo de vegetación, la doca, Ambrosius chamizoni, etc. Y el camino de Yapel sale para acá y Los Vilos está aquí al lado. La acacia saligna, ¿no es cierto? Y este es el lugar que yo le de Jiménez, no, perdón, de la Cebada, una foto antigua cuando la Ruta 5 Norte tenía una sola pista. Todo esto que se ve acá, no sé si ven la flecha, era duna, que ahora, ¿por qué se forestó acá? Porque el Ministerio de Obras Públicas tenía problema con la mantención de la Ruta 5 Norte porque se llenaba de arena, anunció a la CONAF para hacer este trabajo, con bastante éxito. Todo esto aquí es plantado con Acacia saligna y se acabó el problema, se gastan mal. Y finalmente, lo mismo, pero ya una foto más reciente con la ruta, como se llama, doble, como es ahora. Todo esto, control de duda. Muy bien, pues. La verdad es que traté de hacerlo lo más rápido posible. Le agradezco mucho la invitación y muy agradecido por la presencia. Así que quedo a disposición para preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias, No profesor. sé si tengo que dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Dejo Em, compartir, que es lo que tengo aquí. Quizás es O bueno que mantengo por si me hacen preguntas. eso, mejor, manténgala porque las preguntas que le voy a leer tienen que ver a lo mejor con algunas fotos que puede mostrar. Entonces, Ya. tengo 10 preguntas, así que prepárense. Y también estoy leyendo las preguntas del Facebook, así que voy a ir en orden. Ya. La primera pregunta, primero agradecerle al profesor por la tremenda presentación que nos hizo, súper completa y muy interesante. Margarita Fariña nos dice si puede nombrar y describir algún ejemplo de rehabilitación post-incendio.
Voy a leerlas todas y ahí usted ve con cuál Ya. parte. ¿Ya? Si quiere, veamos al tiro esta, si usted quiere. No sé. Bueno. Bueno, sí, tenemos rehabilitación post-incendio. La verdad es que nosotros terminamos recién un estudio hecho, financiado por la CONAF también, del Fondo de Investigación, liderado por Miguel Castillo. Pero ahí estudiamos en realidad cómo, la verdad, podríamos decir la restauración pasiva, es decir, cómo se recuperaba después del incendio, pero en las regiones de Valparaíso y Santiago, metropolitana. Lo más que hicimos ahí fue proponer manejo de esa vegetación, pero ahí lo que hubo mucho fue una rehabilitación o rebrote de monte bajo, de todas las especies que analizamos. Y en el predio de la universidad, ahí en Pantanillo, ahí se hizo un estudio de intervención, pero en ese estudio yo no he participado. Yo no he participado. Así que lamentablemente no le puedo señalar. Yo no sé si es para estos efectos, los que participaron en ese trabajo. Pero no lo tengo, pero sí, lo que sí le puedo señalar es que los ecosistemas mediterráneos están muy adaptados a la recuperación o rebrote después de un incendio. No olviden que el fuego es un elemento natural de los ecosistemas mediterráneos. De hecho, el mismo pino insignia es un ecosistema mediterráneo, que tiene la facilidad de regeneración, pero invasora en este caso. Pero las esclerófilas rebrotan en general muy bien. En todos los casos vimos rebrotes de especies esclerófilas. Pero en cuanto a silvicultura, propuse, pero solamente conozco el caso de allá. Lamentablemente no puedo decir más al respecto. Gracias, profe. Vamos con la segunda. Dice Liliana, si podría ser, ¿qué se podría hacer con los bosques que se están secando por el cambio climático? Mire, ayer estuve en no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar, la red chilena de restauración está dando unas charlas todos los días miércoles. Y ayer justamente tocaron el tema del problema, el colapso del bosque esclerófilo. Y ahí se planteó esta misma pregunta. Y la verdad es que es bastante complicado. Es bastante, porque nosotros podemos actuar sobre el cambio, digamos, por las acciones humanas, antrópicas, pero no por las acciones climáticas. Pero sí le puedo señalar que desde mi punto de vista, lo que se puede hacer, creo yo, más directamente, aparte de los estudios, todo eso, que hay estudiar muchas cosas, que especies, en fin, es hacer cortes como el que mostré de Monte Bajo para revitalizar los ejemplares que probablemente la mayoría todavía están vivas, en muchos casos. O bien hacer podas de mucha intensidad, podas de recuperación, que en el fondo parecen podas de mutilación, pero que son silviculturales, y también podría ser el caso de raleos, disminuir aún más el distanciamiento de los ejemplares para que aprovechen la poca agua disponible. No sé. Yo creo que por ahí una de las cosas que yo podría señalar. Ok, gracias, profe. Vamos a la pregunta de Orlando Erazo. Dice que si será posible ampliar la información sobre ganadería que accede a los bosques indicados en los ejemplos. Es una pregunta que también hizo Linder Espinosa. Lo relacionado al ganado. Ampliar, no lo entendí, ampliar qué cosa, perdón. La información sobre ganadería. Sí, ampliar la información sobre ganadería que accede a los bosques indicados en los ejemplos que usted mostró. O sea, ¿cómo está
si hay ganadería o no en las experiencias de rehabilitación de bosque que usted ha mostrado, cómo se ha manejado la ganadería. Entiendo que esa es la inquietud. Ya. Bueno, tal como decía al comienzo, la idea acá no es, a ver, la exclusión del ganado desde el punto de vista forestal opera en las etapas de regeneración, sea esto natural, por semilla, por plantación, etcétera. Pero una vez que las formaciones de arbusto de árbol en este caso, es tan grande, pueden ser sometida a ganadería, pero controlada. Tendría un sistema silvopastoral ahí. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo? Bueno, estamos hablando de la triple numularia, lo que se hace en la pampa altamarugal, ¿no es cierto? No es incompatible, es perfecto. Y a veces uno los objetivos la ganadería. Ahora, dentro del ganado hay todo un tema de manejo ganadero que nosotros los forestales lo conocemos menos, o yo por lo menos lo conozco menos, ¿no es cierto? Pero que es de los agrónomos normalmente ganaderos y que hay que considerar una serie de aspectos ahí. Pero un destacado ecólogo, Juan Gastón, de la Universidad Católica, él es de origen ganadero, ¿se fija? Y es un ecólogo, ¿se fija? Y no sé si respondo algo de lo que me están preguntando o me fui por otro lado, pero es compatible. Sí, Por yo eso creo es que interesante el monte bajo adhesado, en el sentido que uno podía tener espinos que se cortaban a altura y que perfectamente podían andar las cabras debajo sin interferir al espino. sí. Yo creo que sí responde, profesor. En todo caso, hay malas experiencias con ganado, porque el ganado se pisotea las zonas reforestadas y echa a perder todo el proceso. Yo creo que por ahí va la inquietud. Pero voy a seguir con las otras preguntas. Sí, puede. ¿Sí? Lo escuchamos. No, escucho yo. Ah, ya, ya. Sí, Entonces, continúo. sigo con... Aquí no noté de quién es la pregunta, pero dice, los manejos que mostró son aprobados por CONAF, o sea, los estudios de investigación que usted mostró, ¿se les exige un manejo por parte de CONAF? Y las superficies, pregunta, por las superficies con las que ustedes han trabajado. Sí. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Ah, ya. Bueno, perdón, estaba viendo que... todos los trabajos que hemos hecho, yo toda mi vida profesional, que la he desarrollado principalmente en la región de Coquimbo y Antofagasta posteriormente también, la he hecho con CONAF, quienes han participado en los trabajos. Pensaba que era para el público más general, algunos aspectos de fotografía que es fácil de entender, pero los trabajos de investigación, algunos de ellos que yo mostré cuando eran ejemplares aislados, obedecen a un diseño estadístico. Por ejemplo, en un lugar dado, nosotros trabajamos con 50, 60 ejemplares, de varios tipos, con varias repeticiones cada uno. No entré en detalle, por un lado, en cuanto al número, a la cantidad de ejemplares. Esto es lo mismo que la experiencia para sacar la vacuna contra el coronavirus, que nosotros estamos en la primera fase, es decir, la fase de probar con no muchos ejemplares, ¿no es cierto?, una cantidad limitada, de acuerdo a un diseño estadístico, para después pasar a fases más avanzadas de ya probar esas metodologías a nivel más masivo. Pero todo ello, no solamente con la aprobación de la CONAF, sino que con la participación de la CONAF. Y muchas de esas experiencias en áreas silvestres protegidas, principalmente reservas naturales, que es donde se puede hacer manejo silvicultural más propiamente. Tenemos experiencia en Fray Jorge también, que es un parque nacional, con la misma CONAF, de silviculturales, pero es un tema que escapa un poco a esta presentación. Pero hay un libro entero sobre eso, que está a disposición. Si alguien quiere saberlo, posteriormente le Sí, puedo dar ahí el dato.
No sé si Yo creo que respondía. sí, hay gente que está preguntando cosas relacionadas a material sistematizado. Yo creo que nosotros en la página web del parque podríamos poner algo de material si es que quisieran investigar más en profundidad sobre los temas que el profesor ha expuesto. Quería mencionar a Orlando Erazo, que se conectó desde Tariza, Bolivia. Le mandamos, él se conecta desde allá también. Mucha gente en Facebook, gracias don Antonio. Muchos agradecimientos por las redes sociales para que lo sepa, profe. Otra pregunta es, ¿usted cree que, de Luis Martínez, cree que es importante que Chile cuente con una subsecretaría forestal? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Fíjese que, a ver, solamente en áreas silvestres protegidas tenemos más del 22% de la superficie nacional, ¿se fijan? O sea, Chile es un país forestal, no es porque queramos decirlo. Si ustedes ven los terrenos, predominan los terrenos de serranías, de cerros, que son más bien los típicamente forestales. Entonces, si hay una subsecretaría de pesca, de agricultura, creo que debiera haber enfáticamente una subsecretaría forestal, de todas maneras. Súper. Acá yo creo que estamos terminando la pregunta. Dice acá Javiera Urrutia, pregunta, ¿cuál ha sido el ejemplo de restauración más exitoso en Chile considerando costos y aproximación al ecosistema blanco? Hubo una parte que se entrecortó, pero ejemplo de qué, perdón, se me cortó un poco el audio. Ya, Ejemplo, no sí, se por preocupe, favor. le puedo repetir a ver si se escucha. Si usted sabe cuál, o si puede mencionar un ejemplo de restauración, uno de los más exitosos en Chile, considerando costos y aproximación al ecosistema blanco. A ver, esa misma pregunta se hizo desde el punto de vista de restauración, ¿eh? Desde el punto de vista, en esas reuniones que yo le digo que son de la red. ¿Eh? Y la verdad, claro que era a nivel de paisaje. ¿Eh? A nivel de paisaje no había ningún ejemplo. Aquí se mencionó un ejemplo en Brasil, pero sin embargo, desde la perspectiva de la restauración, la Universidad Austral, la Universidad de la Frontera, colegas de allá, han trabajado bastante en esto, por mencionar algunos casos. ¿Eh? Alguna universidad mayor también. Nosotros, como Universidad de Chile, o bueno, CONAF, en fin, hemos trabajado desde la perspectiva civil y cultural. ¿Eh? Y ahí podría mencionar, en general, no es curación, pero sí muchos ejemplos de rehabilitación. Por eso nosotros le ponemos el término de rehabilitación. ¿Eh? Pero restauración, en el sentido estricto, como yo lo veo, hay muchos trabajos que se aproximan, pero voy a darle algún ejemplo. Y como le digo, fue una respuesta parecida a la que se dio cuando le preguntaron a los expertos ya en restauración de la red chilena en una semana anterior. Gracias, profe. Acá ya, creo que esta sí que, dos últimas preguntas, una que me quedó del grupo de Zoom y una del grupo de Facebook. Si cuenta con alguna experiencia en el avance de Pinus SP sobre el bosque de Araucaria en la región de Icalma, si existirá algún modelo que pueda implementarse para detener y revertir este avance de una exótica sobre una nativa, pregunta Claudia Corradini de Neuquén. Yeah. Bueno, el caso de la Araucaria, la verdad es que me tocó participar con el profesor Harald Schmidt y otros colegas del Departamento de Silvicultura también, Sergio Donoso, entre otros, pero mucho tiempo atrás. ¿Eh?
La verdad es que no he seguido, pero me da la impresión que es un tema que está relacionado con el cambio climático también. Porque no solamente afecta el cambio climático a la zona árida, semiárida y subhúmeda, sino que también a la zona húmeda. Pero lamentablemente no podría darle más antecedentes. Siempre, por lo menos, experiencias en otras especies. El manejo silvicultural de lo que hemos visto ahora, pero digamos, puesto en experimento que puede ayudar a la prevención o al combate de estas plagas. Cosas así, pero lamentablemente no tengo más antecedentes. Sí, no se preocupe, profe. Yo quería cerrar con una pregunta más desde lo local, porque hay en Santiago, yo diría como un auge de la reforestación participativa con las comunidades, con voluntarios, con estudiantes, y es un tema que causa mucha adhesión social. Pero por otro lado, hay gente más, como yo diría, del mundo de la ecología, de la conservación, que me incluyo también, como con cierta preocupación por la incertidumbre que hay respecto de las fuentes de agua para poder regar y mantener estas plantaciones. Eso por un lado, ¿cómo lo ve usted? Y por otro lado, hay una pregunta relacionada a la distancia entre los individuos, cómo se maneja el diseño de una plantación, si eso tiene alguna, me imagino que tiene una repercusión en el crecimiento de los individuos, cómo están dispuestos en el espacio, la distancia que hay que manejar, depende de las especies, depende de la región, me imagino también. Esos dos puntos me gustaría si se pudiera referir a ellos dos, por favor. Ya. Respecto al primer punto, la verdad es que es un tema de elegir bien las especies. Hay especies que son más consumidoras de agua y especies que son mucho menos consumidoras de agua. Las especies que yo les mostré de Coquimbo son evidentemente muy poco consumidoras de agua, salvo los eucaliptos, que en un caso lo mostré. En general, estas especies sacan, las esclerófilas y espinosas, sacan agua de napas freáticas profundas. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de especies adecuadas, que no necesariamente son las que se han estado usando hasta el momento. Probablemente haya que imitar un poco lo que pasa más al norte. Yo creo que en el fondo, en el futuro, pareciera ser que vamos a llegar a una situación de lo que pasa en Coquimbo. Pero hay experiencias importantes de silvicultura urbana en Antofagasta, que nuevamente me ha tocado con la CONAF participar, en Taltal, en Calama. Calama, una ciudad que ya está en la más desértica del mundo, yo creo, una de las más desérticas. Y ahí se hace silvicultura urbana. Hay plantaciones, porque la sombra es un elemento muy apetecido en las zonas secas. Entonces, si bien es cierto que los ejemplares cosechan agua, o sea, captan agua, también es cierto que cuando hay una plantación en una microcuenca, por ejemplo, se produce una recarga hídrica, porque si no hay vegetación, el agua igual se va a un viaje y no se aprovecha. ¿Se fijan? En cambio, con plantaciones en una ladera, por ejemplo, esa agua se aprovecha, se recargan las napas freáticas y se dispone de agua en el periodo seco, que es lo que pasa en Coquimbo. O sea que, en síntesis, siendo cierto que cualquier vegetal va a consumir agua, también es cierto que, dependiendo de las especies, es posible manejar el recurso hídrico de manera de que no solamente se consuma agua, sino que se disponga de agua de excedente en napas freáticas y recarga hídrica. Ese es un tema. El otro tema es muy importante porque una característica que tiene la silvicultura en general, el manejo forestal en zonas áridas, es que, a diferencia de lo que ocurre en el sur, es que trabaja con bajas densidades.
Es muy raro ver un bosque denso de peumo, de puro de peumo, porque es en condiciones muy favorables. Lo normal es ver formaciones mucho más abiertas. Y eso mismo hay que imitarlo cuando uno planta. De hecho, si en el sur, por ejemplo, las plantaciones de pino insigne, de eucalipto, de roble, de raulí, etcétera, uno piensa más o menos plantar unos 1.200 ejemplares por hectárea en la zona centro-norte, de ahí para arriba. Y los 1.200 ejemplares por hectárea son para arbustos, que son pequeños, como los átripes. Pero cuando uno habla de árboles, estoy hablando de plantaciones no en ciudades, sino que plantaciones en, en la parte rural, ya estamos hablando de distanciamiento al menos de 4 por 4 metros. Y en el caso del algarrobo y el tamarugo, ustedes saben que en la pampa tamarugal lo mínimo son 10 metros y lo óptimo son 15 metros de distancia en el desierto. ¿Eh? Y aprovecho la oportunidad, ya que me preguntan algo de ciudad, que la silvicultura urbana cada vez adquiere mayor importancia, no solamente urbana, sino que también periurbana, alrededor de las ciudades. No sé si he respondido suficientemente con esto. Sí, súper, profe. Lo último era sobre el factor entre la distancia entre los individuos, que era algo que se había comentado por el Facebook Live. Pero yo creo que ya llevamos 2 horas, así que deben estar todos cansados. Sí. Les iba, acá preguntan, dice, si quieres repoblar, ¿será un factor favorable o desfavorable el disponer individuos cercanos? Pregunta Arnoldo FH en Facebook. Sí, la verdad es que siempre la idea es ocupar material lo más cercano del lugar, por un tema genético, ¿eh? Sea semilla o plantas, el ideal. Es cierto que hay casos, que yo he conocido muchos casos, que una buena planta, o sea, aquí lo más importante es la calidad del material, pero a igual calidad del material, la procedencia local es muy importante. Pero conozco muchos casos, por ejemplo, en el control de dunas de los Vilos y el norte, se trajo material de Arauco, y dio mejor resultado porque era un material de muy buena calidad. Y yo he tenido varias experiencias en la región de Coquimbo en que hemos plantado quillay con ejemplares que vienen de Santiago, de muy buena calidad, ¿te fijas? Y siembra directa lo mismo. Pero a igual calidad de material, sea semilla o planta, el ideal es semilla lo más cercana posible al lugar. Por ejemplo, tuve una experiencia de siembra directa muchos años atrás en la Quebrada de la Plata de quillay, y los que resistieron mejor la sequía fueron plantas que venían de San Fabián de Alico, de la séptima región, octava región, séptima región. La semilla local en realidad no dio tan buen resultado porque los ejemplares eran de más mala calidad, pero a igual material, la procedencia local es muy importante. Y de hecho la CONAF también lo pide en los informes de expertos, los planes de manejo de preservación. Ya, yo creo que la pregunta era también en relación al diseño de las plantaciones, distancia entre individuos, o sea, árboles, la distancia entre los árboles, porque vemos, por ejemplo, en el mismo parque, que la distancia entre los árboles será de 1 metro. Yo creo que esa era la distancia que se refería la persona. Ya. Bueno, sí, generalmente la distancia inicial puede ser menor, todo depende de los cuidados posteriores que la que definitiva, porque eso sigue un poco la ecología de la especie, que al principio hay muchos individuos y se van muriendo algunos, pero si hay cuidado, por ejemplo, en la pampa tamarugal se planta a distancia definitiva, ¿se fijan? En cambio, en otros lugares el pino insigne se planta 5 veces los ejemplares que van a llegar al término de la plantación. ¿Eh? Pero lo otro importante es que si hay mezcla de
especies, la mezcla no tiene que ser pie a pie o individuo, sino que tiene que ser por grupos. Por ejemplo, un grupo de 9 ejemplares, 3 por 3, separados de otro grupo, porque unas crecen más rápido que otras. Hay que tener cuidado. Pero estamos hablando de distanciamientos grandes, de varios metros entre sí, para no perder material y bajar los costos. Sí, eso de los costos también era algo que preguntaban, pero yo creo que en función del tiempo vamos a descargar el chat del Zoom y voy a anotar las preguntas y ahí voy a tratar de hacer un punteo para los que quedaron con preguntas pendientes. Ha sido un súper éxito este programa, con más de, yo creo que bordeamos los 200 asistentes, sumando los que estaban por Zoom y los que estaban por Facebook. Así que muy contentos de que estén con nosotros, de poder compartir el conocimiento, profesor, que usted nos regaló hoy día. Hay mucha gente que lo está felicitando, que le da las gracias. Aquí Juan Carlos Silva Yáñez, Marcela Sea Jax, Jorge Sáez, mucha gente. Así que, profe, le dejo la palabra, el micrófono para que si quiere despedirse, dar las últimas palabras, pero en el nombre de todo el grupo y de la Municipalidad de La Reina, le damos las gracias y estamos súper orgullosos de tener su apoyo en el equipo del plan de manejo. También quería invitarlos a que desbloquearan sus cámaras para que tomáramos una foto como recuerdo de este encuentro y dejarle así este regalo al profe y también quedarnos nosotros con un recuerdo, si les tinca. Sí. Por mi parte, perdón, tiene que permitirme el video porque no me puedo ver. Yo tampoco... Dice, ya, usted yo lo tiene tengo que... bloqueado. Sí, disculpe. Sí, usted me tiene que permitir ahí. No, dice que no puedo, a ver. Ahí sí. Pero ya, perfecto, iniciar mi video. Ahí sí. Y lo otro es... Está con la luz apagada. Pero no veo a ver, aquí. Ahí sí, ya. Ahí todos sus estudiantes, sus colegas. Ya, sí. Un aplauso, Antonio. Sí, un aplauso. Se lo merece. Muchas gracias. Gracias. Ahí va una. Voy a sacarle foto a las 3 pantallas. Está en la segunda página, son como 3. Ahí para que abran sus cámaras. Eso. La segunda. Y la tercera. La última. Pero ahí no hay mucha gente con la pantalla abierta. Igual nomás. Ya, para no alargar tanto, ahí les voy a compartir por el Facebook la foto. Y ahí le dejo la palabra, profe, para que se despida de su gente. Bueno, muchas gracias, desde luego, por la invitación. Y la verdad es que fue una sorpresa, pero impresionante, ver a tantos antiguos colegas que hacía tiempo que no veía, y realmente me emociona, realmente. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Espero seguirlos viendo, y no duden en, si quieren conocer más antecedentes sobre lo que hemos hablado acá, hay muchas publicaciones o informes que los puedo compartir, y basta con que me manden un correo al avita@uchile.cl. Así que muchas gracias a todos por la participación, me han hecho pasar realmente un momento increíble, y espero que haya sido provechoso para ustedes también. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Muchas gracias por todo. Gracias, profesor. Verlo nuevamente. Igual que siempre, Saludos, profesor. Juan. Muy bien. Gracias, Gracias. profe. Un gusto disfrutar.